Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este morning meeting del 3 de julio. Comentarme si el audio y la imagen es idónea para poder comenzar con el seminario. Buenos días, Antonio, Jesús, todos me confirman que es correcto. Pues vamos a dar un minuto para que todos los asistentes se puedan ir conectando y empezar, ¿no? este morning meeting. Bueno, pues vamos a dar lugar a este seminario del Morning Meeting, en el que daremos un repaso a todo lo que está sucediendo en renta variable, sobre todo, ¿no? Ayer conocimos los datos de empleo del mes de julio, donde Estados Unidos creó 4,8 millones de empleos, como vemos aquí en esta cifra, mejor de lo esperado, donde se esperaba que se mejorara en torno a los 3 millones. Nos llevó esto a la tasa de empleo en junio del 11,1%. Como vemos, ¿no? La recuperación está siendo en Estados Unidos mejor, ¿no? de lo que esperaban los inversores, y por eso vemos, ¿no? Cómo hay una diferencia entre lo que es economía real y renta variable, bolsa propiamente dicha, ¿no? Donde ya se ha reflejado, ¿no? Al final avanza mucho más, todo más rápido en la bolsa, y como vamos a ver ahora respecto a los índices, pues en Estados Unidos nos encontramos en la zona de máximos, incluso en el Nasdaq 100, en el índice tecnológico. Veremos cómo hemos llegado a los 10.370 puntos que estamos cotizando ahora, máximos históricos para este índice, cuando va a haber, digamos, se va a presentar una de las mayores crisis históricas, ¿vale? Pero esa recuperación que vamos a ver o que descuentan los inversores hace que este tipo de índices de componentes se encuentren en zona de máximos. Ayer en España, en el caso de, digamos, de la Bolsa Nacional, vimos subidas de más del 3% porcentual, y tenemos el futuro del IBEX cotizando, digamos, cercano a los 7.500 puntos, sobre todo apoyado en estos datos de empleo americano y en el gobierno, que posiblemente hoy se anunciará la aprobación de un paquete de ayudas sobre unos 50.000 millones de euros. Todo esto, unido a las esperanzas de una nueva vacuna, pues se está haciendo de nuevo, sobre todo en América, vemos un diferencial con respecto a Europa, pues que se encuentren los índices americanos muy cerca de zona de máximos. Analizando primero América, os señalar que tendremos el contado cerrado por el Día de la Independencia, que se celebrará en Estados Unidos este fin de semana. Los futuros siguen cotizando. Hoy el Standard & Poor's en los 3.100 puntos, ¿vale? Su objetivo, si no hay una segunda oleada, pues sería volver a visitar zona de máximos históricos, al igual que sus homólogos, como pueden ser el Nasdaq, en los 3.400 puntos. Sería un poco el objetivo alcista de aquellos inversores, nunca sin olvidar que va a tener que enfrentarse a estas resistencias de los 3.200 puntos, ¿vale? En primer lugar, y nunca perder de vista que hayamos perdido el último mínimo, que eso puede indicar, pues bueno, que haya, digamos, una segunda oleada y pueda perjudicar a
a la economía americana. No debemos olvidar que la pandemia sigue su curso y al final puede hacer otra vez volver todo este tiempo que hemos ganado, sobre todo en Europa ya, pues podamos volver atrás y hacer que los mercados, pues como vemos en renta variable, los mercados van adelantando todo lo que está sucediendo en el mundo real, por así decir, ¿no? Entonces, este sería un poco digamos, los niveles a tener en cuenta en cuanto a Estados Unidos. Si marcamos a través del índice de referencia de Standard & Poor's, si nos vamos al mercado americano, pues por encima no vamos a tener, digamos, precios históricos porque nos encontramos en los 10.380 puntos. Como digo, máximos históricos para el componente tecnológico, que, como es lógico, es uno de los sectores menos perjudicados por la pandemia, ¿no? Amazon, Google, además este tipo de compañías ante esta situación yo creo que incluso se han beneficiado, ¿no? de lo que está sucediendo a través del comercio electrónico, del tráfico. Las compañías, al final este tipo de compañías no van a ver mermado sus resultados la mayor parte de ellas, entonces pues nos encontramos en los 10.380 puntos, ¿vale? Si damos el salto a Europa, vamos a empezar con el selectivo español, un selectivo en el que, como vemos, hay un diferencial respecto a América. Apenas hemos recuperado de la caída provocada por la pandemia, que fue del 42%, llegamos a recuperar, como vemos aquí, el 36% y ahora no llegamos al 30%. Como digo, en América hemos recuperado la totalidad respecto al Nasdaq y si analizamos el Standard & Poor's, la caída fue de menor calado, el 35%, y es que ya llegó a recuperar el 50% y ahora mismo en torno al 43%. Entonces parece que nos quedamos un poco rezagados, pues porque al final los datos americanos, como vemos ayer, la tasa de empleo en el 11%, poquito más del 11%, aunque están teniendo unos peores datos en cuanto a la pandemia. Entonces, ayer España abrió sus fronteras el 1 de julio para recibir nuevos turistas, uno de los motores de nuestra economía. Entonces, esperemos, ¿no?, que esto vuelva a la normalidad y pueda este motor, ¿no?, salvar este segundo semestre del año. No olvidar que empezaremos con los resultados del segundo trimestre, cuando hemos estado la mayor parte del trimestre confinados, pues los datos de las empresas, sobre todo ligadas al sector turístico, no creo que sean muy alentadoras, ¿vale? Entonces, el selectivo español pues se está quedando rezagado porque tiene mucho peso en este tipo de empresas. Cotizando en los 7.500 puntos, si se animan con estas subidas que aparecen el día de ayer, podríamos enfrentarnos a esas resistencias de los 8.000 puntos. Este sería nuestro primer objetivo alcista y nuestro segundo objetivo sería ese mínimo marcado, primera zona de resistencias, 8.800 puntos. Sería algo a vigilar o a tener en cuenta en los próximos meses. Nunca que perdamos en el IBEX 35 esta zona de mínimos 6.900, 7.000 puntos, creo que es la cota a vigilar para el IBEX 35, ¿vale? Sería un poco una zona pivote, la que nos encontramos con fuertes resistencias, 7.000, 7.200 puntos, y ahora podría ser nuestra zona de soporte, como hemos visto, 1, 2, y el tercer apoyo lo superamos y hemos vuelto a caer con 1 y 2 apoyos. Creo que es una buena estructura para poder incorporarnos
pues bueno, a poder recuperar siendo optimistas, volvamos toda la normalidad, tendremos que convivir con esta situación compleja y podamos seguir nuestro curso. En cuanto a Europa, si analizamos el DAX, todos los índices muy correlacionados, 12.600 puntos, muy cercano a esas resistencias de los 12.900 puntos y a vigilar la zona de soporte, pues 11.760 con una perforación intraday. Estos serían un poco los niveles, ¿no? El objetivo del DAX, volver a esa zona de máximos, volver a recuperar, digamos, la totalidad de la caída provocada por la pandemia, los 13.800 puntos para el caso del DAX alemán. El Eurostock, muy similar al DAX, cercano a resistencias, cotizando en los 3.300 puntos, objetivos máximos para el Eurostock, recuperar la totalidad de la caída en estrategias de swing trading, 3.800 puntos y siempre vigilando no perder esta zona también de mínimos, 3.000 puntos para el caso del Eurostock. Si analizamos el CAC 40, el selectivo francés, vamos a limpiar un poco el gráfico, cotizando en los 5.000 puntos y muy similar al resto de los homólogos europeos, zona a vigilar, ¿vale? Para el caso del DAX, que no pierda esta estructura alcista que vamos a dibujar. Que no pierda esa tendencia que parece haber iniciado con varios apoyos. Un canal ascendente en el que estamos viendo varios apoyos y parece ser que se pueda mover el CAC alemán, digo el CAC francés, el CAC 40. Ese sería un poco niveles a vigilar, estructura que posiblemente esté formando el francés. En Reino Unido, el FTSE 100 cotizando en los 6.200 puntos y el Nikkei, pues unas sesiones de cierta incertidumbre, una zona lateral 22.268 puntos. Esto en cuanto a los índices, vamos a dejar unos minutos si queréis elaborar alguna pregunta respecto a este tipo de activos y luego daremos paso a analizar materias primas y finalmente divisas. Me pregunta aquí Alberto por el IBEX 35, ¿qué estrategias se pueden tomar? Vale, vamos a ir al IBEX 35, como hemos dicho, parece que ha formado una estructura pivote en la que hemos visto varios apoyos, o sea que antes funcionaba como zona de resistencia, ahora zona de soporte, pues nuestro primer objetivo
debería ser recuperar una estrategia de swing trading, volver a superar o a testear esa zona de resistencias 7.900 puntos y le vamos a poner un stop por debajo de los 6.990 puntos. Abrimos el ticket, vamos a marcar nuestra estrategia, nuestro objetivo. Hemos dicho volver a superar zona de máximos, zona de resistencias 7.930, 6.990, marcamos largo. Es una estrategia, como veis aquí, prácticamente de 1 a 1 desde estos niveles, objetivo 520 pips, objetivo sobre una cuenta de 20.000 euros, vamos a ser algo más ambiciosos, vamos a ir subiendo el volumen, el valor del contrato. Esto es un poco gestión monetaria. Y bueno, una buena gestión monetaria, vamos a utilizar un nivel de riesgo del 2% sobre nuestra cuenta con un objetivo de sacarle el 2-3%. Creo que es algo sensato, ¿vale? En cantidad monetaria serían 500 euros de beneficio con un stop en 400 de pérdida. Si vemos que es un capital muy cómodo, iríamos subiendo el volumen. Así es como tener un plan o una estrategia clara, así es como deberíamos afrontar nuestras oportunidades de inversión. Y si nos parece algo, nuestro nivel de riesgo es menor, pues iremos bajando el volumen hasta encontrar nuestra estrategia o nuestros niveles cómodos de riesgo, ¿vale? Lanzaríamos nuestra posición. Vamos a ver, ser un poquito más ambiciosos. Vamos a dejarlo en el 0,10 de volumen. Y lanzamos nuestra posición con esta pequeña corrección del futuro en la apertura a mercado. Damos el salto a las materias primas. El oro, si lo analizamos, está en zonas de máximos, niveles que no veíamos, como vamos a ver aquí. Desde el año 2012, ¿vale? Niveles de 2012, casi $1.800 la onza de oro, ¿vale? Aquí, digamos, podemos ser un poco, seguir un poco la tendencia, pero bueno, yo en este caso, en este tipo de activos, creo que se pueden ir deshaciendo posiciones. Creo que la mayor parte del recorrido de parte de la onza de oro, yo creo que ya lo hemos visto. En cuanto al petróleo, muy bien, su recuperación desde, vamos, prácticamente el futuro cotizado en 40 cuando lo vimos en negativo para el caso del americano Oil Texas, y si vamos al de referencia en Europa cotizando en los $42, ¿no? Con una subida de más del 100% de haber aprovechado esa zona, esa incertidumbre en el caso del Brent. El resto de los componentes, pues muy ligados a la evolución de toda la renta variable, tanto el zinc como metales industriales, están sufriendo grandes avances o grandes rebotes después de esas caídas. Si analizamos las divisas, el euro dólar cotizando el 1,12, niveles se está moviendo con una fuerte volatilidad, fuertes bandazos, ¿no? En torno
llegó a cotizar entre 1.10, 1.06 y 1.15. Fuertes movimientos para el caso del euro dólar. Vamos a ver que es un componente, unas divisas, un par de divisas muy controlado por los bancos centrales. El que tenga mayor fuerza, tanto la FED o el Banco Central Europeo, será un poco la clave a seguir para este tipo de activos, ¿no? Nos encontramos en una zona, pues bueno, de lateralidad, sin una tendencia clara para las divisas, ¿vale? Si analizamos la libra frente al franco suizo, vemos como su depreciación, tanto porque el franco suizo ha sufrido una fuerte demanda al ser considerado como activo refugio, y la libra una divisa cada vez menor demandada por su salida de la Unión Europea. Las tres divisas más negociadas. Entonces, si tenéis alguna cuestión a través del seminario, hacedmela llegar en un par de minutos y no daremos por concluido. Y antes de finalizar, pues vamos a ver el calendario que nos deparará hoy, a qué tenemos que estar pendientes de cara a la sesión, digamos, del último día de la semana, de esta primera semana del mes de julio. Datos en Europa del PMI muy importantes. Veremos en España. Hemos visto como ya hay una recuperación mejor de la previsión, por encima de 50. Parece que será una recuperación rápida de los mercados, de la economía, y eso pueda descontar, ¿vale? Nunca sin olvidar que nos encontramos en una situación compleja y que todo lo ganado podemos volver a perderlo rápido. Índice del PMI en China ha sido también mejor de lo esperado. Estamos, yo creo, que viendo buenos datos de recuperación. Y pues bueno, recordar esa sesión en América, el Bank Holiday, ¿vale? Por el Día de la Independencia, aunque está cotizando, digamos, los futuros, el contado lo tendremos cerrado. Vamos con las últimas cuestiones. Si tenemos, voy a leeros. Parece que todo lo tenemos claro, no tenemos ninguna cuestión por aquí. Pues nada, desearos un buen fin de semana. Un abrazo a todos y nos vemos en próximas entregas. Un saludo.